Además de acaparar cierto prestigio en los circuitos, Jochen Dauer se ejercitó como un excelente hombre de negocios, un visionario. Una vez concluida su etapa como piloto profesional, lideró de forma intachable su propia compañía destinada a las carreras, Jochen Dauer Racing. Esta no solo se especializó en la reproducción a baja escala de superdeportivos, como sucedió con el Bugatti EB110 después de que la empresa francesa quebrara en 1995, sino que también gestionó el diseño y el ensamblaje de algunos chasis de carreras enfocados en exclusiva hacia modelos de la firma Porsche. Dauer se proclamó campeón de la Interserie Europea en 1988 y posteriormente adquirió hasta 5 chasis Porsche 962 a pesar de que este concepto ya contaba con más de una década de antigüedad. También se las ingenió para conseguir cierto soporte técnico por parte de la propia marca y algunas piezas extra, como la suspensión hidráulica que posteriormente permitiría homologar la altura mínima de un coche de carreras legal para circular por territorio alemán. Este era el único objetivo de aquella transacción: fabricar un vehículo Grupo C o IMSA GTP homologado para calle. El Porsche 962 fue uno de los coches de carreras más exitosos de su época. Nació de forma exclusiva para sustituir al Porsche 956, que aunque fuese un prototipo que gozaba de un notable éxito, también desveló, en cierto modo, algunas incongruencias en torno a su seguridad. Las modificaciones del 962 se concentraban en torno al reglamento IMSA GTP, el cual difería del Grupo C, entre otras cosas, porque los pedales del vehículo debían estar alineados con el eje delantero o bien por detrás de este. En el caso del Porsche 956 no era así. Para ello se incrementó la distancia entre ejes, hasta 12 centímetros con respecto al 956. Esto permitió adaptar los pedales según el reglamento, sin la necesidad de ejecutar en el chasis original obras estructurales de cierta envergadura. La demanda del Porsche 962 pasó a ser tan próspera que se construyeron casi 100 chasis de forma oficial, frente a los escasos 29 del Porsche 956. Otro detalle de vital importancia es que por aquel entonces la normativa IMSA también prohibía el uso del turbocompresor doble, y por tanto, el 956 volvía a incumplir la norma. Y no solo eso, la IMSA decretó que solo se podrían utilizar motores asignados a los modelos de producción, de modo que Porsche no podía recurrir a las culatas refrigeradas por agua del 956 Grupo C, si bien en aquel momento estas no se ofrecían en ninguno de sus deportivos de calle. Para aclimatarse a Norteamérica, los alemanes volvieron a invocar al polivalente motor 930 turbo, el mismo que se había utilizado en los pretéritos chasis Porsche 934. Ahora denominado como 962/70, este Flag 6 cubicaba 2,8 litros e incorporaba un solo turbocompresor triple K K36. Así, todos los 962 vendidos en 1984 recibieron aquella mecánica, pero vista la insuficiencia de la misma en el campeonato, un año después se incrementó la capacidad del motor a 3,2 litros, utilizando en algunos casos un turbocompresor Garrett modificado. El motor fue evolucionado hasta que años más tarde, por fin la IMSA permitió a Porsche utilizar las culatas refrigeradas por agua y el doble turbocompresor. Esta maniobra, por parte de la Asociación Norteamericana, en cierto modo pretendía equilibrar la obsolescencia que ya venía castigando al Porsche frente a los nuevos prototipos de fibra de carbono. Una vez se inició el proyecto, la complejidad no partía de la manufactura del propio coche, que también, sino del compromiso de cumplir con las arduas regulaciones. Hablamos de un prototipo de carreras extremo, cuyas emisiones, sonido o cotas totales debían ser homologadas para circular por carretera de forma legal. Otro de los requisitos más plausibles era que al ser un vehículo de calle, este fuese presentado en un evento de vital importancia. El Salón de Frankfurt de 1993 fue el escenario elegido, pero al parecer Dauer y su creación acudirían con el tiempo límite al evento. Una vez más, Norbert Singer sería la piedra angular para que Porsche volviera a coronarse en Le Mans. Frankfurt es uno de los salones más importantes del automovilismo mundial. Para el día de su celebración, gracias a su pasado profesional como piloto, Jochen Dauer tuvo la posibilidad de contactar con algunas celebridades de las carreras como Henry Pescarolo o John Winter, procurándole así cierto estímulo extra a la presentación. Los preparativos del nuevo vehículo
se habían demorado hasta el límite, de forma que el día antes del evento el stand de Dauer aún se encontraba vacío. No sería hasta 2 horas antes de su presentación que el coche llegaría por fin a su destino. De este modo, haciéndose de rogar hasta el último instante, en septiembre de 1993 hacía aparición el denominado Dauer 962 Le Mans. No solo deslumbraba su aspecto y su vistoso tono amarillo, sino su precio, que entonces superaba los 1.700 millones de marcos alemanes, una cifra que al cambio suponía 144 millones de pesetas y que superaba el $1.000.000. En aquel entonces, era una cantidad que no estaba al alcance de la mayoría de los mortales. Sin embargo, el ojo clínico de Norbert Singer, el ingeniero alemán por excelencia, vaticinó en el modelo una nueva oportunidad para volver a conquistar Le Mans. Los albores de los años 90 estaban siendo tiempos inciertos, en especial para Porsche. En 1993, la firma llevaba nada menos que 5 ediciones sin competir en Le Mans. Esto es desde 1988. Y por si fuera poco, los vehículos más competentes de los que disponían para entonces eran los 964 Carrera RSR 3.8, que si bien eran coches excepcionales, solo estarían a la altura de disputar la categoría GT2. El Porsche 911 GT1 aún tardaría algún tiempo en germinar, y aunque equipos como Conrad Motorsport ejecutarían algunos chasis 964 con especificaciones GT1, dotados del motor biturbo 3.6, seguían sin ser lo suficientemente competentes como para alzarse en lo más alto de la general. A esto hay que sumarle las paulatinas evoluciones que venían presentando la competencia, como los McLaren F1 GTR o los Peugeot 905 Evo con su motor SA35 V10, los cuales habían causado furor proclamándose vencedores de las ediciones de 1992 y 1993. Dauer se postulaba como el único fabricante que entonces poseía un GT1 verdaderamente competente y además adaptable a la genética oficial de Porsche. A pesar de que los dos chasis fueron inscritos en Le Mans por Jochen Dauer, en todos los medios figuraban como vehículos Porsche oficiales. Una vez hubo finalizado el Salón de Frankfurt, Dauer viajó con su nuevo bólido hasta la cuna de la excentricidad, el Salón del Automóvil de Dubái. Con motivo de la exportación de algunos nuevos Porsche 993 destinados a una exhibición en los Emiratos Árabes, Walter Nauert, que entonces ocupaba el cargo de director de finanzas de Porsche, allanó el terreno para añadir el Dauer 962 al lote de deportivos alemanes. Fue durante esa incursión cuando el propio Norbert Singer contactó con Dauer para pedirle a este que acudiese de inmediato a una reunión celebrada en Weissach. El motivo de la cita no era otro que plantear un Dauer 962 modificado para competir en Le Mans. Al parecer, una década después de sus últimas incursiones profesionales, el idílico Porsche 962 estaba de regreso para ganar. Parte del trabajo estaba hecho. El coche había sido presentado en uno de los más célebres salones y según el reglamento GT1 de 1994 expedido por la ACO, Automobile Club de Le Quest, solamente había de producirse una unidad de carretera para poder homologar el modelo a la competición. En este punto, la complejidad de Singer radicaba en transformar el modelo de carretera en un GT1 de carreras. Por supuesto, Porsche sería el responsable de todo el planteamiento y los costes de desarrollo y de producción que conllevaba el proyecto, si bien Dauer ya había invertido una gran suma de dinero en el nacimiento del modelo original de calle. Para ello, los ingenieros de Porsche tenían fama de ser especialmente perspicaces a la hora de servirse de los vacíos legales que mostraban algunos reglamentos. El enfoque del proyecto fue totalmente distinto al que la ACO pretendía imponer, utilizar un deportivo de carretera y adaptarlo al reglamento GT1. Es aquí donde Porsche dio un giro inesperado al evento, utilizando un grupo C de calle homologado para transformarlo en un GT1. De este modo, se partía de una base mucho más sofisticada y eficiente que la de cualquier otro deportivo de producción existente, por muy tecnológico que éste fuese. Además, Porsche tuvo muy en cuenta algunos de los puntos reflejados en el nuevo reglamento GT1. El primero era el uso de unos neumáticos de menor tamaño. Aquello perjudicaría el rendimiento del coche. Sin embargo, un segundo párrafo esclarecía la posibilidad de utilizar un depósito de combustible de mayor capacidad que la de los vehículos prototipo de aquel entonces, ya denominados como LMP1. Este factor se transfería en la ventaja de realizar menos paradas en boxes,
algo crucial a la hora de lograr la victoria en Le Mans. Aunque se trataba de un coche inspirado en la propia marca, era la primera vez que Porsche recurría a terceros para competir de forma oficial. Norbert Singer disponía tan solo de 7 meses para transformar el coche de calle en un competitivo GT1 capaz de ganar en Le Mans. No sería hasta mediados de enero de 1994 que se iniciaría el proyecto, pero cuando la ACO fue consciente del peligro que entrañaban las intenciones del equipo, en su búsqueda del equilibrio, trató de frenar el proyecto alemán. Incidieron en una nueva normativa que obligaba a los vehículos de homologación a presentar un fondo plano. Sabían que aquello era un precepto fácil de acatar para la gran mayoría de deportivos de producción presentados, pero para el Dauer 962 no fue una tarea de ingeniería tan sencilla. A pesar de todo, 2 semanas después el equipo logró modificar el coche, obligando a la ACO a expedir su homologación final. No uno, sino 2 chasis Dauer 962 de carretera homologados fueron presentados con su altura correspondiente, una carrocería dotada de todos sus apéndices aerodinámicos y, por supuesto, con su fondo plano. La perspectiva de Le Mans se tomaba aún más positiva después de que Peugeot anunciara la retirada de sus 905, a pesar de haber obtenido 2 victorias consecutivas. Quizás solo los 2 Toyota 94 CV parecían suponer un problema para el nuevo Porsche GT1, si bien aquella era una de las ediciones de Le Mans en la que menos equipos oficiales se habían visto en la cumbre. La máxima categoría estaba exiguamente compuesta en su mayoría por los Courage, que además también utilizaban los veteranos motores 935/82 de 3 litros. En abril de 1994, 2 chasis Dauer 962 estaban listos para correr. Utilizaron el motor tipo 935 de 3 litros con 2 turbocompresores Triple K y un sistema de gestión del motor Bosch Motronic 1.7 que controlaba el encendido y la inyección. Alcanzaba los 740 caballos de potencia y sus versiones de homologación se titulaban como los deportivos de calle más potentes que habían existido en la historia. Todas las partes de la carrocería fueron elaboradas en el Reino Unido por Lola Composites, bajo la supervisión directa del ingeniero holandés Piet Judekoper, quien se había unido recientemente a la compañía británica. El peso final del conjunto declaró 1000 kilos exactos, quizás algo alejados de los 950 que venían arrojando los nuevos prototipos LMP1. Sin embargo, el Dauer 962 contaba con el aliciente de incorporar un depósito de combustible de 120 litros, mientras que los prototipos debían conformarse con el de 80 litros. Esto se manifestaba en una enorme prerrogativa a la hora de proyectar las paradas en boxes. Mientras que los prototipos se veían obligados a repostar aproximadamente cada 11 vueltas, los Dauer podían completar 14 y hasta 15 veces el circuito con un solo depósito. Se trataba de una ventaja estratégica de vital importancia para la victoria en un evento de 24 horas. El programa de pruebas se había iniciado, por supuesto, en Weissach, con el veterano Hans Stack a la cabeza. Se realizaron algunas pruebas, incluyendo algunas sesiones fotográficas en Le Castellet, sobre el asfalto del autódromo Paul Ricard. También se llegó a incluir un ensayo prolongado en 24 horas sobre el trazado de Magny-Cours, hasta el que por fin los chasis estuvieron dispuestos para Le Mans. En junio de 1994, los 2 chasis registrados como Dauer hacían acto de presencia en la SART componiendo una parrilla de 48 vehículos. Ambos fueron inscritos como Dauer 962. El motivo es que Jochen Dauer había registrado el coche de calle con ese nombre, por lo que la norma exigía que en Le Mans se procediese del mismo modo. Además, tras llevar un lustro sin participar oficialmente en el evento, Porsche no tenía actualizada su propia licencia. En este punto, es necesario esclarecer que aunque el registro de los 2 coches fuese como Dauer 962, se trataba de productos de fabricación y gestión oficial de Porsche. Durante el inicio de la carrera, obviamente los prototipos LMP1 se hicieron con el liderazgo. Sin embargo, tras 2 horas, los Dauer ya habían logrado imponerse tomando la delantera. Las primeras paradas en boxes habían revelado el talento oculto de los nuevos GT1 alemanes, más lentos, pero muy eficaces, gracias al beneplácito del propio reglamento. Pero no todo fue un camino de rosas. Diversos altercados comenzaron a dinamitar la trayectoria del equipo, además focalizándose en sendos chasis. Sufrieron un pinchazo tras salir del pit lane que les obligó a realizar una vuelta realmente lenta, en la que serían superados hasta 2 veces por los líderes.
El segundo chasis se quedó sin combustible y tuvo que ser empujado hasta la zona de boxes. Hubo un eje de transmisión roto cuya sustitución se prolongó más de lo debido, y durante la noche, Thierry Boutsen perdía la carcasa delantera de su carrocería, quedándose sin luces y debiendo recurrir a la iluminación de sus rivales como guía para poder alcanzar la zona de boxes. La edición de Le Mans de 1994 finalmente fue conquistada por el Dauer 962. 5 años después de su última participación oficial y 6 desde su última victoria oficial, Porsche regresaba como vencedor al podio de la Sarthe. Irónicamente, la última victoria de la firma había sido con el Porsche 962C en 1987. Es curioso cómo a la postre algunos equipos, e incluida una multitud de aficionados, tacharon la victoria de Porsche de ilícita. Se aseguró que la firma de Stuttgart no jugó limpio con el reglamento, pero lo cierto es que el vehículo fue construido acatando cada uno de sus capítulos. Es muy probable que la controversia fuera inducida por el despecho de la derrota y cierto resentimiento por parte de los demás participantes al no haber sabido explotar ellos el reglamento de forma tan minuciosa. Lo cierto es que la polémica se hizo notar en demasía, hasta el punto de que la ACO advirtió tanto a Porsche como a Jochen Dauer de que el coche quedaría prohibido para la siguiente edición. Modificaron el reglamento mediante un anexo que esclarecía que los vehículos del Grupo C no podrían reconvertirse a especificaciones GT1. De poco sirvió, si bien Porsche lograría forjar desde cero su propio 911 GT1, para volver a conquistar las 24 horas en 1998. Bueno, espero que os haya gustado el capítulo del Dauer 962, que curiosamente, aunque no fuese un coche especialmente conocido, entre comillas, muchos le habéis tenido presente en los comentarios a lo largo de todo este tiempo. Así que deciros que este es otro artículo que escribí para la revista 911, concretamente el número 101. Siguen teniendo en la web disponibles todos los números de la revista, tanto en formato digital como en formato físico. Así que si os interesa, os recomiendo echarle un vistazo porque no tiene desperdicio. 911 Plus. Agradeceros como siempre todo el apoyo que le dais al canal. No estoy respondiendo preguntas porque estoy bastante apurado de tiempo y a la vez estoy preparando el especial 10.000, ya que quiero que sea un capítulo épico y que os encante. Así que seguidme dejando en los comentarios preguntas, ya que yo voy capturando todas las que me parecen interesantes para responderlas en vídeos sucesivos. Del mismo modo que leo todos vuestros comentarios, sugerencias, palabras de apoyo. Aunque no pueda responderos uno a uno, os lo agradezco. Como siempre, desearos que disfrutéis. Gracias y un saludo, Masters.